Bien, sean todas bienvenidas. Agradecemos al Creador del Universo por este nuevo día que nos permite conectarnos a esta nueva semana. Eh, Próximamente ya estamos a un paso ya de la fiesta de Purim. Esta clase trata sobre las aplicaciones. Ya hay una palabra en hebreo que usamos que es alajá. La palabra alajá alude a la manera, es el camino que nos lleva a la aplicación eh, de los preceptos de la Torá. Ya sea un precepto, ya sea una fiesta. eh, Cada vez que llevamos a la acción una festividad, tenemos que pasar por la instrucción de los sabios. Ya los jajamim, los sabios judíos, han enseñado cómo llevar a la acción cada precepto y no obstante, debemos de saber también qué es lo que dice el Alajá con respecto a la festividad de Purim. Entonces, en varias oportunidades les he dicho que la Torá da los preceptos en bruto, dice, hagan esto, pero no dice explícitamente cómo se hacen, ¿ya? Nos da órdenes, entre comillas, que en realidad son instrucciones y enseñanzas, pero sabemos también de que la forma de cómo se practican los preceptos de la Torá, Moisés lo recibió de manera oral en el monte Sinaí. Y de generación a generación, los jueces de Israel, los sabios, han venido transmitiendo de boca en boca, de generación a generación, la forma de cómo se viven los preceptos de la Torá en cada generación. Entonces, cada vez que queremos acceder a una misvá, a un precepto de la Torá, cualquiera sea de la totalidad de los 613, necesitamos conocer su aplicación. Y la aplicación no la podemos inventar, no podemos decir yo recibí inspiración de cómo se hace o el espíritu me dijo que tenía que ser así, porque esos son inventos o harina de otro costal, como se dice. Eh, Realmente nosotros tenemos que seguir la instrucción de los sabios, que eso ya fue revelado y nos queda solamente a mesa tendida poder aplicar. Ya los sabios de generación a generación ya resolvieron todo esto y cualquier festividad que queremos celebrar tenemos que pasar por la alajá, ¿ya? En plural sería alajot. Bien, algunos le dicen las leyes, ya otros le traducen en la práctica, ya la aplicación. Pero es el camino que nos lleva a cómo observar y aplicar cada precepto de la Torá. Ya, eso como introducción, eso siempre se requiere. Y sabemos de que también toda misvá, todo precepto también tiene un alma, tiene un secreto. Así como está la misvá, así también está la halajá, la aplicación, y esa aplicación también tiene una connotación espiritual que vendría siendo el alma del precepto. Bien, vamos a pasar entonces a las aplicaciones. La verdad vamos a tratar de ir más o menos avanzando. Cualquier cosa después yo les puedo compartir el documento que tengo. Se los puedo compartir también en caso de que quede algún detalle. Y por supuesto, eh, como premio a las personas que están con nosotros. Ya. El, la halajá nos habla de algo importante que tiene que ver con el ayuno de Esther y la lectura de la Megilá. Ya en el caso de este año, el ayuno comienza mañana en el amanecer y termina después de la lectura de la Megilá, la lectura del libro de Esther. Eh, Bien, vamos a pasar entonces.
eh, a las aplicaciones sobre la Megilá, o sea, sobre el ayuno, perdón, y la Megilá. Vamos a pasar a las leyes de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es un libro que escribió Rabbi Yosef Karo, eh, y expresado también explicado por los sabios. ¿Ya? Shulchan Aruch se traduce mesa puesta, o sea, la mesa está puesta de cómo está lista de cómo debemos aplicar los preceptos. Bien, número uno, eh, dice la halajá, se permite ayunar el día antes y después de Hanukkah y Purim. ¿Ya? Se permite ayunar el día antes y después de Hanukkah y Purim. Número 2. Ayunamos el día 13 de Adar y si Purim cae el domingo, comenzamos el ayuno el jueves. ¿Ya? En este caso, el ayuno comienza mañana. Vamos a ir explicando. Dicen los sabios que no estamos obligados de la Torá en este ayuno. Por lo tanto, podemos ser indulgentes al momento del ayuno. Por ejemplo, una persona que está embarazada, amamantando o que no está gravemente enferma. E incluso si solo tiene dolor en los ojos, que le molesta mucho, no deben ayunar ni ayunar un día más tarde. Pero otras personas que no tienen que ayunar en un momento separado del resto de la congregación. Y si Purim cae el domingo y el ayuno se trasladó al jueves anterior y cae en una circuncisión, se permite comer en la cena de la circuncisión en la ciudad del día siguiente, el viernes. Los que comieron deben ayunar. Ya. Número 3. Hay quienes ayunan 3 días para el ayuno de Esther. Ya, vamos a pasar al Simán 687. Estábamos en el Simán 686. Pasamos al Simán 687, donde dice, bueno, eso es con respecto al ayuno. Uno está obligado, con respecto a la Megilá, a la lectura, uno está obligado a leer la Megilá por la noche, a leer el libro de Esther, y regresar y repetirla durante el día. Y para la lectura de la noche, su hora es toda la noche. Y para la lectura del día, su hora es todo el día, desde el amanecer hasta el final del día. Y si uno lo lee desde el amanecer, ha cumplido su obligación. Número 2, postergamos el estudio de la Torá para escuchar la Megilá. Más aún por el resto de los preceptos de la Torá, porque todas ellas son dejadas postergadas durante la lectura de la Megilá. No hay nada que postergue a la Megilá por sobre ella, excepto por un muerto que no tiene quien lo reclame ni nadie que lo entierre. Porque quien lo encuentra, lo entierra primero y luego lee la Megilá. Bien. Pasamos a Simán 689, número 1. Todos están obligados a leer la Megilá de Esther, hombres, mujeres, extranjeros, residentes y esclavos liberados. Y enseñamos a los niños a leer. Número 2. Es lo mismo si uno lee o escucha de alguien que lee, ha cumplido con su obligación. O sea, si una persona eh, escucha ya la Megilá, kasher, de un judío, también ha cumplido con su obligación. Es decir, si escucha de alguien que está obligado a leerlo. Por lo tanto,
Si el lector era, por ejemplo, un minusválido, un menor de edad o un enfermo mental, que excusa de él no cumple su obligación. Hay quienes dicen que las mujeres no cumplen la obligación para los hombres. Y dicen los sabios, y hay algunos que dicen que si una mujer lee para sí misma, bendice para escuchar la Megilá, porque no está obligada a leer. Bien, bien, con respecto al al ayuno de Esther, es conocido como Ta'anit Esther en hebreo. Si por ahí de repente lo ven, es conocido como Tani Esther. En los tiempos de Mordejai y Esther, se reunieron los judíos el día 13 de Adar para realizar una plegaria especial por los enemigos que los odiaban y que los querían exterminar. Y necesitaban de una salvación especial para poder superar ese momento. Ese día que realizaron la plegaria, ayunaron tal como lo hizo Moisés, Moshe Rabenu, el día que el pueblo de Israel peleó con Amalek. Hashem escuchó sus plegarias y recibió también su arrepentimiento, su teshuvá. Y el día que pensaron los gentiles gobernar sobre los judíos, fue exactamente al revés. Los judíos gobernaron sobre los gentiles, sobre los goim, y mataron a sus enemigos, que eran 75.000 personas, más los que mataron de la ciudad de Shushan. Y los judíos milagrosamente no cayó ni una sola persona. Por tal motivo, se estableció la costumbre de realizar todos los años en este mismo día un ayuno llamado Tanit Esther. La Mishnah Berurá, Simán 686, escribe que la razón por la cual ayunamos en este día es porque en el tiempo de Mordejai y de Esther, los judíos se reunieron para defenderse de sus enemigos. El día 13 de Adar, porque ese era el día en el cual el rey de Persia había decretado que fueran exterminados. En este día rogaron a Dios que les tuviera compasión y que los ayudara a vencer a sus enemigos. Además, la misma Mishnah Berurá en el Simán 549.1 señala que el objetivo de un día de ayuno es decirnos que debemos mejorar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Si una persona ayuna sin esforzarse por mejorarse a sí misma, entonces ha ignorado la esencia del día. Aquí sabemos de que eh, el ayuno tiene que ser con este objetivo, con mejorar, ¿ya? Con que haya transformación interna, que haya corrección interna. Dice, por lo tanto, ayunar previo a Purim nos insta a reflexionar en el grandioso y misericordioso milagro que Hashem ha hecho con su pueblo. ¿Ya? El ayuno no cae en Shabbat, así que nos saltamos esa parte. ¿Quién están exentos del ayuno? Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia están exentas del ayuno. Una mujer embarazada está exenta de ayunar a partir de los 90 días de embarazo, pero antes de ese periodo puede ayunar a excepción que sufra de vómitos o si se sintiera muy débil, estará exenta de ayunar desde el comienzo del embarazo. La mujer que está amamantando, aunque hubiese dejado de hacerlo dentro de los 24 meses de nacimiento de su bebé, está exenta del ayuno.
En el caso de una mujer que tuvo un aborto dentro de los 24 meses, está exenta del ayuno. Pero una mujer dentro de los 30 días de dar a luz, aunque quiera, no deberá ayunar. Una persona que está enferma, aunque no tenga riesgo de vida, está exenta del ayuno y no deberá realizarlo, así como tampoco una persona que se siente muy débil o un anciano que siente debilidad no deberá realizar el ayuno. Pero las personas que no tienen ningún inconveniente deberán participar con los demás de este tanit, de este ayuno, aun si viene de viaje y le es difícil enfrentar el ayuno, que se esfuerce y lo realice. Un novio, dentro de los 7 días de su casamiento, no deberá ayunar. Del mismo modo, cuando se hace una circuncisión, que caiga en el Tani Esther, el padre del bebé, el Sandak, la persona que sostiene el bebé en el momento que se realiza la circuncisión, y el Mohel no deberán realizar el Tanit. En el caso que ellos estén dispuestos a ayunar, no deberían hacerlo, ya que para ellos se considera como un día festivo, un Yom Tov. O sea, la circuncisión se considera como un día de fiesta. Bien, eso con respecto al ayuno. Con respecto a la lectura de la Megilá, el Rambam, o sea, Rabbi Moshe Ben Maimón, escribe en su libro Mishneh Torah, en las leyes de la Megilá y Hanukkah, capítulo 1, del 1 al 3, señala y dice que es una misvá positiva, es un precepto positivo ordenada por los rabinos para leer la Megilá a la hora señalada. Es bien sabido que esto fue ordenado por los profetas. O sea, antes de estos sabios, fue ordenado por los profetas. Todos están obligados, ya, en esta lectura, hombres, mujeres, conversos y esclavos liberados. Los niños también deben ser entrenados para leerlo, incluso los sacerdotes deberían descuidar su servicio en el templo y venir a escuchar la lectura de la Megilá. Del mismo modo, se debe descuidar el estudio de la Torá para escuchar la lectura de la Megilá. Sin duda, esto se aplica a los otros preceptos de la Torá. La observancia de todas ellas es reemplazada por la lectura de la Megilá. No hay nada que tenga prioridad sobre la lectura de la Megilá, excepto el entierro eh, de un cadáver que no tiene a nadie que se encargue de ello. Una persona que se encuentra con un cadáver debe enterrarlo y luego leer la Megilá de Esther. También dice, uno puede cumplir su obligación leyendo o escuchando la lectura de otra persona, siempre que uno escuche a una persona que está obligada a escuchar la lectura. Por esta razón, si el lector era menor de edad o mentalmente incompetente, aquel que escucha su lectura no cumple con su obligación. Es una, es un precepto leer toda la Mequila y leerla tanto de noche como durante el día. Toda la noche es un momento apropiado para la lectura nocturna y todo el día es apropiado para lectura del día. O sea, respecto a la Megilá de Esther, se lee dos veces. Se lee en este caso el lunes en la noche este año y el martes también tenemos en el día para recitarla, para leerla. ¿Cuál es el día apropiado para leer la Megilá? El Rambam responde que los sabios ordenaron muchos tiempos diferentes para su lectura, como lo sugiere Esther 9:31,
para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, dice. Entonces, los siguientes son los días en que se lee la Megilá. Cada ciudad, ya sea la tierra de Israel o ya sea la diáspora, que estaba rodeado por un muro en la época de Josué y Joshua Ben Nun, debía leer la Megilá el día 15 de Adar. Esto se aplica incluso cuando un muro no rodea la ciudad en ese momento. Cada ciudad que no estaba rodeada por un muro en el momento de Josué, de Joshua Ben Nun, debería leer la Megilá el día 14 de Adar. Esto se aplica incluso cuando hay un muro que rodea la ciudad en este momento, tal ciudad. Bien. Salir de la obligación por la lectura de otro. La Mishnah Berurá, Simán 689, 4, dice que es necesario que el lector tenga la intención de cumplir con el oyente. ¿Ya? Y en el 7 agrega, Yesh Omrim, hay quienes dicen que las mujeres no pueden cumplir con la obligación de los demás, ya que ella no está obligada a leer, solo a escuchar, porque ella no está obligada en los asuntos, la misbah de un hombre, pero de todas formas pueden hacer cumplir a su amiga. La Mishnah Berurá señala que todos los oyentes están obligados a escuchar con atención cada una de las palabras que pronuncia el lector de la Megilá. Por lo tanto, es importante que quien lea la Megilá sea experto en esto, ya que si saltea una sola palabra o si quien escucha no oyó una sola palabra, entonces no salió de su obligación y será necesario que nuevamente se lea las palabras faltantes. El Yarku Joseph 54.8 dice que alguien que es sordo y no puede oír nada, aunque él está igualmente obligado a leerla, eh, no puede yoxei a otro. ¿Ya? O sea, eh, necesita, necesita leerla, ¿ya? Pero no escucharla. Con respecto a la Megilá Kosher, y ahora todos deberán tener una Megilá Kosher, dice los sabios, y leer en voz baja, palabra por palabra, porque es imposible escuchar del líder por el ruido y la conmoción del lugar, cuando golpean con palos, hacen ruido, ¿ya? Y es apropiado que cada judío se comporte de esta manera si puede. Es un precepto que cada persona lea desde una Megilá que será, o sea, una Megilá kosher, ya que si no escuchó una palabra del que está leyendo en voz alta para el resto, su lectura silenciosa lo saca de la obligación. Ya estamos hablando de una Megilá que está en un pergamino, ya en un pergamino de piel, de kosher. Y si uno lee desde una Megilá impresa, es primordial que preste su máxima atención al Hasan, la persona que lo va a recitar, ya que si uno escuchó una sola palabra de la lectura del Hasan, su lectura silenciosa no la reemplaza y por lo tanto no lo sacará de la obligación. Bien, dijimos que se lee dos veces. Dice Rabbi Yehoshua ben Leví en Masejet Megilá 4a, la persona tiene el deber de leer el rollo de Esther de noche y repetirlo de día, pues fue dicho en el Salmo, capítulo 22, verso 3, Dios llamó durante el día y continúa y en la noche.
El Mejaber dice que uno está obligado a leer la Megilá por la noche y regresar y repetirla durante el día, durante toda la noche y el día respectivamente. La Mishnah Berurá señala que se lee dos veces para recordar el milagro que ocurrió cuando los judíos lloraron por sus sufrimientos de día y de noche. Obligación de las mujeres. El Mejaber escribió que todos están obligados a leer o escuchar la Megilá, hombres, mujeres, extranjeros, residentes y esclavos liberados. El Rab Shlomo Gazfried dice que todos están obligados a escuchar la lectura de la Megilá, inclusive las mujeres, y por supuesto se debe entrenar a sus hijos en la lectura. El Jacques Joseph 54.5 señala que si la mujer no puede ir a la sinagoga a escuchar la Megilá, tiene la obligación de escucharla en la casa u otro lugar donde haya alguien experto en leerla. Con respecto a la Megilá para los niños, la Mishnah Berurá Simán 689, 16, dice que es una buena práctica traer a los niños a escuchar la lectura de la Megilá para así educarlos en el mandamiento de publicitar el milagro. Por esta razón, la comunidad está acostumbrada a leer estos versículos en voz alta. ¿Ya? Esto está en Simán 690, 17, que son la esencia del comienzo del milagro y su fin. Y también así despertar a los pequeños que se duermen y de esta manera prestarán atención a la lectura y y se les leerá los versículos para enseñarles. Los niños hoy en día. La Mishnah Berurá, Simán 689, 18 agrega que hoy en día, debido a nuestros muchos pecados, esto cambió, ya que los niños no solo no escuchan, sino que se desordenan, haciendo que los adultos no puedan escuchar. Y la única razón por la que los llevamos a escuchar la Megilá es para vencer a Amán, ya al malvado Amán cuando se lea. De esta, de esta manera, el padre no cumple el mandamiento de la educación en absoluto. En verdad, desde la perspectiva del mandamiento de la educación, cada padre tiene que mantener a sus hijos pequeños cerca de él y supervisarlos para que escuchen la lectura. Y cuando el lector llegue a mencionar el nombre de Amán, Agagita, al niño se le permite golpear como es su costumbre, pero eso no debería ser el propósito principal de llevar al niño a la sinagoga. Mire que cuando se lee la Megilá de Esther y cuando dentro de la lectura se pronuncia eh, el nombre Amán, es costumbre comenzar a zapatear en el piso, golpear la mesa, hay unas chicharras que se dan vuelta, o sea, la idea es ni escuchar ese nombre dentro de la lectura de la Megilá. Y eso se hace todos los años. Cada vez que se pronuncia la lectura, se escucha el nombre Amán, se golpean, hay una costumbre a golpear, cosa que su nombre sea exterminado. ¿Ya? De hecho, creo que, si no recuerdo, mi chicharrita se metió allá en Santiago. Ahí tengo mi chicharrita y tengo mi Megilá también en un rollito. Bien. Resumen práctico de la Salahot sobre la lectura de la Megilá Esther.
Se debe leer o escuchar la Megilá en la noche de Purim y en el día de Purim. La noche se considera desde la salida de las estrellas y concluye con el alba. ¿Ya? En caso de que sepa que no va a poder leer la Megilá a la noche, como por ejemplo que declaren estado de sitio, podrá adelantar la lectura y leer la Megilá hasta 1 hora y 12 minutos antes de la puesta del sol. Y dentro de lo posible, es preferible leer la Megilá después que pasaron 72 minutos de la puesta del sol. La Megilá que se lee en el día deberá ser leída desde la salida del sol hasta la puesta de este. Y si lo hubiese leído luego del alba, también cumplió con el precepto. La persona que no leyó la Megilá a la noche no podrá compensarlo con la lectura de la Megilá del día, leyéndola 2 veces. La mejor manera de cumplir la misbah, el precepto de la Megilá, es su lugar con mucha concurrencia de público. Ya dijimos que se deben interrumpir los cursos de Torah. Si alguien está dando cursos de Torah y justo la da a la hora de la Megilá, se deben interrumpir los cursos de Torah para leer y escuchar la Megilá. Y aun si en los cursos de Torah hubieran, por ejemplo, 100 personas, se deberán reunir en el Bet Knesset, en la sinagoga, para escuchar la Megilá con más personas todavía, ya que es en honor del precepto, en honor de la misma. Pero si sabe, si sabe que en la sinagoga hay mucho ruido y no va a poder escuchar la Megilá con concentración, en ese caso podrá armar un grupo de 10 personas y leerla en ese ámbito. La obligación de escuchar la Megilá rige tanto para los hombres como para las mujeres, por lo tanto, mujeres que no pueden concurrir a la sinagoga para escuchar la Megilá del Hasán, o en el caso de haber mucho ruido en el templo y no poder escuchar la Megilá, deberán escuchar la Megilá de una persona experta en la lectura de esta, y puede ser en su casa, obviamente. El motivo por el cual las mujeres deben escuchar la Megilá, aun siendo, aun siendo una misvá, un precepto de acción que tiene un tiempo estipulado para cumplirla, y la regla general es que los preceptos de acción que tienen un tiempo estipulado para cumplirla, las mujeres están exentas. Pero en este caso es diferente, ya que las mujeres fueron parte del milagro que ocurrió en Purim. ¿Ya? La persona que va a leer la Megilá en su casa, para que la escuchen las mujeres, antes de leerla debe de recitar las bendiciones correspondientes a la lectura. Pero al finalizar la Megilá, al recitar la última bendición, la última verajá, no podrá recitarla si no hubiera como mínimo 10 mujeres que se hayan reunido para escuchar la Megilá. De ahí vamos a ver. La Megilá se debe escuchar de un hombre mayor de 13 años que habla y escucha, pero una persona que es sorda, aunque las personas escuchen lo que él dice, no podrá leer la Megilá, pero si esta persona puede escuchar por intermedio de audífonos, no se considera sordo y podrá leer la Megilá. El que escucha la Megilá por intermedio de la radio, aunque sea en vivo, no cumple con la misma, no cumple con el precepto. Pero el que escucha las bendiciones de la Megilá por la radio, si es en vivo, deberá responder amén sobre las bendiciones que se realizan. En un templo grande, en el cual hay muchas personas, podrá leer la Megilá con un micrófono, siempre y cuando, si al quitar el mismo, de alguna manera se puede escuchar a la persona que la lee. Pero si al quitarlo no se puede escuchar a la persona que la lee, no se deberá leer con micrófono.
Hay una discusión entre los sabios si la mujer que sabe leer la Megilá lo puede hacer y de esa manera que los hombres también cumplan con la misma. Por lo tanto, al haber tal discusión, es preferible que lo lea un hombre. En caso de que no haya un hombre que la sepa leer, la podrá leer una mujer mayor de 12 años. Le dijimos con respecto a los niños, es bueno educar a los niños a escuchar la Megilá, pero aunque sepa leer la Megilá, el niño no podrá leerla para los mayores. Los niños pequeños menores de 6 años, es mejor no llevarlos a la sinagoga, ya que molestan al resto de las personas que concurrieron para escuchar la Megilá. Y aquel que los trae cargará con las consecuencias de los ruidos molestos de sus hijos y el consecuente impedimento de escuchar claramente la Megilá. Por lo tanto, los encargados de los templos deberán poner especial hincapié en que los niños no molesten ni hagan sonar matracas o silbatos, ya porque también se sirva, las matracas son lo que le dije, en el momento de recordar la palabra Amén, ya que ello perturbará el silencio y la concentración de las personas que deben escuchar con atención la Megilá. El ciego y el mudo deberán escuchar la Megilá de otra persona. Bien, antes de comenzar a leer la Megilá, a la noche se recitan tres bendiciones. Eso va a estar luego cuando, cuando compartamos la Megilá de Esther, la lectura de Esther, van a aparecer las bendiciones. Bueno, tiene como se conocen siempre cuando se hacen las bendiciones los títulos solamente. La primera bendición al Mikra Megilá, la segunda Shas Anisim y la tercera Sheheyanu. Al repetir la Megilá en el día, deberá recitar solo las dos primeras bendiciones y no decir la última que es Sheheyanu. Sheheyanu es cuando uno agradece al Creador por habernos permitido llegar hasta ese momento. Si se hubiese olvidado de recitar las bendiciones de Sheheyanu u otra bendición previo al comienzo de la lectura y lo recordó en la mitad de la lectura, podrá recitar la bendición en ese momento mientras no se haya terminado de leer la Megilá. Y si ya finalizó de leer toda la Megilá y recuerda que no recitó la bendición Sheheyanu, podrá hacerlo antes de la Megilá al día siguiente. La persona que recitó las bendiciones en la sinagoga y leyó la Megilá podrá volver a leerla con todas sus bendiciones, incluyendo la bendición de Sheheyanu, para que escuchen las mujeres en su casa. La persona que está de luto dentro de los 12 meses de su padre o su madre o dentro de los 30 días de otro familiar cercano podrá leer la Megilá en público aunque esté recitando la bendición de Sheheyanu que se dice con alegría. Y aún las comunidades que acostumbran que la persona que está de luto no lea la Megilá, si se trata del Hassan, la persona que recita la Megilá, fijo del templo, y si no hubiera en el templo otra persona que la sepa leer como él, podrá realizarlo en ese caso. Si una persona está de luto y lee la Megilá solo o para la mujer en una casa, podrá leerla recitando todas las bendiciones según todas las opiniones, incluso la bendición de Sheheyanu. Antes de comenzar la lectura de la Megilá, es bueno que el Hassan, la persona que recita, explica al público que ellos deben pensar en cumplir con el precepto de escuchar la Megilá y él con su lectura los piensa incluir también en el precepto.
La persona que lee la Megilá debe permanecer de pie al recitar las bendiciones y a leer la Megilá, por respeto al público. Ya. También en una casa en la cual se lee la Megilá, es bueno que se pongan de pie en el momento de recitar la bendición, pero en el momento de la lectura podrán tomar asiento. Hay quienes dicen que antes de comenzar la lectura de la Megilá se debe desenrollarla, luego recitar las bendiciones y leerla. Hay quienes opinan que la debe ir abriendo mientras la va leyendo y mantenerla abierta hasta el final de la Megilá. Así queda la alhaja, pero es bueno abrirla toda antes de comenzar a recitar las bendiciones. Ya. Se acostumbra a decir 4 versículos todos juntos y en voz alta, que son los siguientes. La frase que es Ish Yehudi, número uno. Número dos, Balaila Hahu. Tres, U Mordejai y Aksa. Cuatro, La Yehudim Hayeta. En Jerusalén se acostumbra que el público también recite la frase Ki Mordejai a Yehudi. Cabe aclarar que luego que el público lea estos pasajes, el Hassan debe repetir estos pasajes leyéndolos de la Meguila. El párrafo, hay un párrafo que recuerda los nombres de los 10 hijos de Amán. ¿Ya? Dice los sabios, el párrafo que recuerda los nombres de los 10 hijos de Amán, del malvado Amán, hasta la palabra Aseret, se deberá leer de un solo aliento y es bueno comenzar desde el párrafo Hamesh Meot Ish. Y el motivo de esta costumbre es porque fueron colgados todos juntos, pero si no lo leyó de un solo aliento, también cumplió con el precepto de la lectura. Al finalizar de leer la Megilá, deberá enrollarla y recitar la bendición posterior que comienza eh, Ael Arab et Revenu y finaliza con Ael Amoshia. Y si no hubiese recitado la bendición antes o luego de recitar la Megilá, cumplió también con el precepto. Ya. La persona que se encuentra en un lugar que no tiene una Megilá de pergamino kasher para leer, no deberá recitar la bendición sheheyanu al comer la comida de Purim, ya que la bendición de Sheheyanu fue establecida solo para la lectura de la Megilá y deberá leer la Megilá de algún Humash, o sea, de algún libro, alguna Torah o de una Megilá impresa. Ya no se dice Sheheyanu. Se acuerdan que son 3 bendiciones, la última no se diría.
Todo esto de Glose y en detalle. Después se los comparto ya han escrito. Hay también alguna misvot de Purim, algunos preceptos de Purim. Dice los sabios, Simán 694, que todas las personas, esto es número uno, todas las personas deben dar al menos dos regalos a dos personas pobres. O sea, en la primera vimos con respecto al ayuno y a la lectura. Pero hay más cosas. No se olviden que en Purim también se da acá. O sea, todas las personas deben dar al menos dos regalos a dos personas pobres. Simán 695, número uno. El que hace la comida festiva de Purim por la noche no cumple con su obligación. Sin embargo, uno debe estar contento y agregar más durante su comida, incluso en la noche. ¿Ya? Porque algunos hacen, porque se habla de la ciudad de Purim, la comida festiva, algunos lo hacen en la noche, ya, o al otro día. No se olviden que en Purim también se disfrazan, se ponen máscaras y se realiza también el banquete. Bien. Hay un, esto suena, esto suena como medio raro si lo escucha de repente una persona religiosa, pero los sabios saben que solamente en Purim, solamente en Purim la persona se puede embriagar. Uno está obligado a embriagarse en Purim hasta el punto en que no sabe la diferencia entre el maldito Amán y el bendito es Mordejai. ¿Ya? Pero algunos dicen que no es necesario emborracharse tanto, sino beber más de lo acostumbrado y quedarse dormido. ¿Ya? Esto yo igual lo aprendí de uno de mis maestros, que uno puede servirse varias copas, pero ya cuando comienza a dar sueño, es preferible que hasta ahí se detenga y se vaya a dormir. De ahí se cumpliría también con lo que se dice. ¿Ya? Y quedarse dormido y mientras duerme no sabe la diferencia entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. No hay diferencia entre uno que tiene más y uno que tiene menos, siempre y cuando su corazón se dirija al cielo. Bien. Uno debe enviar a sus compañeros dos porciones de carne o alimentos, como se dice en Esther 9:19, y enviar a porciones el hombre a su compañero. Dos porciones para un hombre es la obligación. Y cualquiera que envíe más a sus compañeros es digno de alabanza. Si no tiene ninguno, puede comercializar con su compañero enviando a ese su comida y este enviando a ese su comida para que puedan cumplir la misma y enviará porciones el hombre a su compañero, como dice Esther. ¿Ya? Es costumbre entonces dar carne o alimentos. ¿Ya? Aquí tú puedes dar, de hecho, hasta dos porciones de almuerzo, dos porciones de comida, ¿ya? A otra persona.
¿ya? Y esto es diferente con respecto a la acá que vimos al principio. La Mishnah en Megilá 7a menciona, y regalos distribuirás a los pobres. Rab Yosef enseñó una baraita que dice el versículo, y de enviar porciones el uno al otro, como está escrito en Esther 9:22, indicando 2 porciones a una persona. Y el versículo continúa en Esther 9:22, y regalos a los pobres, indicando 2 regalos a 2 personas. La Gemara relata, que esto es parte del Talmud, relata que en Purim el rabino Yehudá Nesia le envió al rabino Oshaya la pierna de un ternero y una jarra de vino. El rabino Oshaya le envió un mensaje de gratitud diciendo, has cumplido los 2 preceptos a través de nosotros, nuestro maestro. La misvá, el precepto dice, y enviando porciones uno al otro. Y la misvá de, y regalos a los pobres, ya que el rabino Shaya era pobre y esto fue un regalo sustancial. Bien, hay un precepto también que es llamado Seher le Machzit a Shekel. El rabino Shlomo Gazfries dice que es costumbre dar 3 medios shekel, porque en la porción de la Torá que estudiamos, Kitizá, que habla de este donativo, la palabra teruma aparece 3 veces. ¿Ya? Yo aprendí de mi maestro que esto se transforma, ya, un shekel viene siendo como un dólar, y se nos habla de 3 medios shekel, o sea, 3 medios dólares. Ya, también se dice que estos 3 medios shekalim, así se dice en plural, se dan antes de la plegaria de la tarde, eh, en la víspera de Purim, es decir, antes de la lectura de la Megilá. En este caso, eh, antes de la tarde, mañana lunes, se podría dar estos 3 medios shekel, ya como se da acá. Dice, y que los menores de edad están exentos de dar estos 3 medios shekel. Pero si alguna vez su padre dio en su nombre, entonces debe seguir haciéndolo siempre. Bien. Dice Yalkut Joseph 55:7 que todo hombre mayor de 20 años está obligado al precepto de dar estos 3 medios shekel. Y también es preciso que las mujeres también den por ella y por sus hijos. Y es necesario que al momento de dar diga explícitamente esta donación es por los 3 medios shekel.
Bien, ya. Uno de los preceptos del día de Purim es Mishloach Manot, que significa enviar a un compañero o conocido el día de Purim dos clases de alimentos diferentes. El motivo de este precepto es que por intermedio de esta actitud, la persona al enviar un presente manifiesta su sentimiento de amistad hacia la otra persona y esto genera que la persona que recibe el presente también se le despierte un sentimiento de amistad hacia el otro. Como dice el rey Salomón, la persona que tiene buenos sentimientos hacia el otro, naturalmente el otro lo tendrá hacia él. Y esta es una de las bases y fundamentos de nuestra Torá, amar y perseguir la paz entre los seres humanos. Como dice el pasaje refiriéndose a la Torá, los amigos son agradables y sus senderos de paz. Otro motivo para este precepto es que hay personas necesitadas que se avergüenzan de pedirse de acá para poder cumplir con, por ejemplo, la comida, el banquete de Purim. Por lo tanto, cuando se le envía un Mishloach Manot, o sea, cuando se le dan estos alimentos, ellos lo reciben sin avergonzarse y de esta manera se alegran el día de Purim. Lo principal de este precepto es que sean dos alimentos a una sola persona. Los alimentos que se envían como Mishloach Manot no necesariamente deben ser alimentos para ser comidos en el momento, sino que puede mandar, por ejemplo, carne, aunque no esté cocida, u otros alimentos que precisen cocción. Se puede cumplir con la misma de Mishloach Manot enviando también alimentos enlatados, como por ejemplo atún, sardinas, etc. El que envía a su compañero el día de Purim un regalo de ropa o sábanas, toallas, etc., no cumple con la misma de Mishloach Manot. Ni tampoco cumple con la misma, con el precepto, el que envía dinero el día de Purim. Aún en el caso el que alcance el dinero para comprar alimentos, ya que la misma es específicamente enviar alimentos o bebidas. Tampoco se cumple con el precepto enviando un paquete de cigarros, de cigarrillos, aún sabiendo que la persona que lo recibe les va a dar uso. Entre los Talmidei Jajamim, entre los sabios estudiantes, si se envía el libro el día de Purim, no cumple tampoco con el precepto de Mishloach Manot. El que envía a su compañero carne, por ejemplo, y una botella de vino, cumple con el precepto de Mishloach Manot, ya que el vino se considera un alimento, por lo tanto, aquel que envía dos diferentes bebidas también cumple con el precepto, pero es preferible mandar dos alimentos que sean diferentes. El mismo alimento que lo dividió en dos platos recipientes no cumple con el precepto. O sea, si tú quieres dividirlo en dos platos, para que vaya así, no, tiene que ser uno solo. El mismo alimento tiene que ser puesto en un solo plato.
El que envía dos cortes diferentes de carne, aunque sean del mismo animal, cumple con el precepto, ya que su forma y sabor son diferentes. El que envía a su compañero el día de Purim, por ejemplo, una empanada o cualquier otra comida hecha de masa rellena, aunque tenga dos ingredientes importantes, se considera una unidad sola. Por lo tanto, para cumplir el precepto debe agregar otra. Ya tú puedes decir, pero acá hay masa y también hay carne. Se considera como una sola comida. El que envía una comida y un pan, el que envía una comida y un pan para acompañarlo, se considera dos alimentos diferentes y cumple con el precepto. Es bueno que los alimentos que se envían, como Mishloach Manot, sean importantes para el que los da, porque de esta manera también manifiesta más la amistad que mantiene con la otra persona. O sea, si tú le conoces los gustos a una persona, le conoces los gustos a un familiar o a un amigo, eh, y si tú le quieres llevar, llévale lo que le gusta. Llévale el alimento que le gusta. Tú dices, a mi amigo, o a mi hermano, le gusta tal cosa, se lo voy a llevar. La idea es alegrarlo. Eh, si la persona que lo recibe es una persona importante, es bueno que el Mishloach Manot se acorde a su categoría. O sea, si hay una persona que tiene, por ejemplo, un puesto social importante, que sea de acuerdo también a lo que la persona es, ¿ya? Es bueno enviar los dos alimentos juntos, pero entregarlos por separado. Primero uno y luego el otro. Los sabios alaban a las personas que envían Mishloach Manot a varios de sus compañeros, ya que de esa manera refuerza la amistad con ellos. Pero mandando a una sola persona con los requisitos mencionados anteriormente, al enviar a las otras personas, no deberá poner especial hincapié en todo esto, ya que el precepto está cumplida con una sola persona. Es una buena costumbre realizar el banquete de Purim luego de enviar Mishloach Manot y cumplir con el precepto de Matanot Labio Nim. Pero si quiere comer antes de cumplir estos preceptos, lo puede hacer. Se puede cumplir con el precepto de Mishloach Manot enviándole a su propio rabino, aunque en la Megilá está escrito que el Mishloach Manot se debe enviar a un amigo. Pero para este tema específico se le considera un amigo y también está respetando a la Torá, así como también el Rab le puede enviar a su alumno y cumplir también con el precepto. Un hijo que le envía a su padre o un padre que le envía a su hijo Mishloach Manot u otros parientes entre sí también cumple con el precepto. El que envía un Mishloach Manot anónimo, de manera que el que lo recibe no sepa quién se lo envió, no cumple con el precepto, ya que el objetivo es generar amistad, y al no saber quién se lo manda, no está cumpliendo con el propósito. El precepto de Mishloach Manot se debe cumplir de día y no de noche. Las mujeres también deben cumplir con el precepto de Mishloach Manot y lo deben enviar a una amiga y no deberá mandarlo a un hombre, ni un hombre le debe enviar a una mujer. Los varones mayores de 13 años y las mujeres mayores de 12 años deben cumplir con el precepto de enviar Mishloach Manot enviándole a sus amigos.
Es bueno también educar a los niños pequeños también a participar de esta acción. Un hombre pobre que su sustento es la sedacá también deberá enviar Mishloach Manot. El Mishloach Manot no puede, o sea, se puede enviar por intermedio de otra persona o llevarlo personalmente. Ya. Obviamente tiene que saber la persona que lo recibe quién se lo está enviando. Ya. Se le debe enviar a un mayor, pero si se le envió a un niño menor de 13 años, a una niña menor de 12, no cumplió con el precepto. La persona que envía un Mishloach Manot a otro y esta persona se niega a recibirlo, no se da, no se da la misma por cumplida, no se da el precepto por cumplido y deberá enviarlo a otra persona. Con respecto al banquete de Purim, el Ramban en Mishneh Torah, ley de Megilá, capítulo 2, escribe: ¿cuál es la naturaleza de nuestra obligación para esta fiesta? Una persona debe comer carne y preparar un banquete tan atractivo como lo permitan, por supuesto, sus medios. Debería beber vino hasta que se emborrache y se duerma en un estupor. Todos los libros de los profetas y todas las escrituras, sagradas escrituras, dice, serán anulados en la era mesiánica, con la excepción del libro de Esther. Continuará existiendo, al igual que los 5 libros de la Torá y las alajot de la Torá oral, que nunca serán anulados. Aunque todos los recuerdos de las dificultades soportados por nuestra gente serán anulados, como dice Isaías 65:16, porque las primeras dificultades serán olvidadas y se esconderán de mis ojos. La celebración de los días de Purim no será anulada, como dice Esther 9:28, y estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, ni su memoria cesará de su descendencia. El Meiri, en su comentario sobre Maseje Megilá 7, dice que estamos obligados a cocinar comida abundante para el día de Purim. Si bien es una obligación beber, no es necesario hacerlo hasta perder la cordura y comportarse de manera poco recatada. El objetivo es alegrarse y disfrutar del milagro que Hashem hizo con su pueblo. La Mishnah Berurá 4 dice sobre lo dicho por el Shulchan Aruch sobre el maldito Amán. Escribe que ya que esta fue la primera caída, esta fue una gran venganza contra él y un bien aún mayor de este, el ascenso de Mordejai, a quien Dios bendijo, tal que se levantó a la cabeza. Y aquí, antes de beber, sin duda damos gracias a Dios que se ha bendecido en estos dos bienes. Y así los sabios, que su memoria sea bendecida, dijeron que no dejarán de elogiarlo felizmente hasta que llegue al punto en que ya no pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. El Lord Sarúa, sin embargo, dice que uno debe tener cuidado con el tema de lavarse las manos antes de la comida y la bendición sobre el pan y la gracia después de las comidas, y que la alegría sea sobre el mandamiento. Pregunta a los sabios, ¿beber hasta perder la gordura? El Mejaber escribió que uno está obligado a embriagarse en Purim hasta el punto en que no sabe la diferencia entre el maldito Amán y el bendito es Mordejai. Pero el Rama trae al Kolbo, quien sostiene que no es necesario emborracharse tanto, sino solo beber más de lo acostumbrado y quedarse dormido
ya que como dijo el Maharil, mientras duerme no sabe la diferencia entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Y así de esta forma podemos evitar cometer algún error por causa de exceso de alcohol, así como lo relata la siguiente Gemara, Megilá 7b. Dice, Raba y el rabino Zaira prepararon una fiesta de Purim entre sí, y ellos se emborracharon hasta el punto que Raba se levantó e hizo shejita al rabino Zaira. Al día siguiente, cuando se puso serio y se dio cuenta de lo que había hecho, Rabá le pidió misericordia a Dios y lo revivió. Cuando habla de shejita es corte. El año siguiente, Rabá le dijo al rabino Zaira, deja al maestro venir y preparemos la fiesta de Purim entre nosotros. Él le dijo, los milagros no ocurren a cada hora y no quiero volver a experimentar eso. El Maharsha explica que cuando dice que le hizo Shejitá, su significado es como si lo hubieran matado. De hecho, ese término se usa para matar a los animales en el pueblo judío. Es decir, Raba lo obligó a beber mucho hasta que el rabino Seira se sintió fatal y corrió peligro de muerte. ¿Ya? O sea, no es que lo haya matado ni apuñalado, sino que es una terminología que le dio mucho vino hasta que el hombre corrió peligro de muerte. Por ello el Talmud emplea el término shejitá, porque el vino se bebe a través de la garganta, que es el lugar por el cual se efectúa la shejitá. Cuando los rabinos matan un animal, le dan el pulso aquí al animal para matarlo, cosa que en la vena que le dan, el animal muera en menos de 3 segundos. Y por lo tanto Raba rezó para que el rabino Seira no muriera a causa de su enfermedad. ¿Ya? Y vemos que el término que le devolvió la vida es un sustituto de la palabra sanar, o sea, que haya sido sano. Es un precepto lo de realizar el banquete en el día de Purim y se cumple con el precepto haciendo una sola ciudad, un solo banquete. Estrictamente, según la halajá, en esta ciudad no es necesario comer pan a moxí, pero de todas maneras es bueno comer pan en esta ciudad, ya que hay quienes opinan que el precepto se cumple solo comiendo pan en el banquete. Bien, en el caso de que haya comido pan, al recitar que los judíos cuando termina el banquete hacen un rezo que se llama Birkat Hamazon, ya dice, deberá leer el párrafo al Anisim. Eso está en el libro de rezo. El banquete de Purim se debe realizar con carne y vino dentro de sus posibilidades, ya que hay quienes que opinan que no se cumple el precepto comiendo pollo o pescado. Tiene que haber carne y vino. Cabe aclarar que las mujeres, como los otros preceptos de Purim, también deben cumplir con este precepto. El banquete de Purim se debe hacer de día y si la realizó de noche no cumplió con el precepto. ¿Ya? O sea, si quiere cenar en la noche lo hace, pero no cumple con el precepto. Tiene que hacerlo al otro día. Y en el banquete de Purín se debe tomar vino un poco más de lo que uno está acostumbrado habitualmente. Bien.
Es bueno en el banquete de Purim entonar canciones de alabanza al Creador, a Kadosh Baruj Hu, agradeciendo por los milagros de Purim. Y ahí para finalizar, en el Simán 696, de lo que dice Shulchan Aruch, uno puede hacer trabajos que están prohibidos en el día de Shabbat, en Purim, pero en lugares que tienen la costumbre no deben. Y cualquiera que trabaje nunca verá la bendición de ese trabajo, a menos que sea una construcción de alegría, como una casa para un hijo recién casado o una cena para reyes oficiales. El día 14 y 15 del primer mes de Adar, en un año bisiesto, no caemos sobre, no caemos sobre nuestras caras, es decir, no recitamos Tajanún y no decimos el salmo Hashem te responderá en un día de sufrimiento. Y en ello, el 14 y el 15 de Adar, uno está prohibido elogiar o ayunar. Hay quienes dicen que incluso los elogios y el ayuno están permitidos. Hay veces, cuando hay años bisiestos, eh, a veces Adar se repite dos veces. Existe Adar uno y Adar es el último mes del calendario judío o cabalístico. Y cuando corre año bisiesto, Adar se repite dos veces en el año. O sea, vendrían siendo como 13 meses, Adar uno y Adar dos. En el primer mes no se ayuna. Ya, de hecho, siempre la festividad de Purim se realiza luego el segundo mes, no el primero. Con respecto a la vestimenta y los disfraces, si bien, como vemos más, como hemos visto, es costumbre usar disfraces durante la fiesta en la noche de Purim. Es bueno vestirse con ropas especiales para ir a la sinagoga a escuchar la Megilá, como si fuera un día de fiesta. Con respecto a vestir disfraces, el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Los milagros que ocurrieron en Purim no fueron eventos sobrenaturales, sino que Dios los orquestó por detrás de la escena. El ocultamiento de Dios durante el milagro de Purim se refleja en la costumbre de utilizar máscaras y disfrazarse, así como lo insinúa la siguiente Gemara en el Tratado de Julim 139b, que dice, ¿de dónde la Torá aprendemos de Esther, o sea, de dónde la Torá Esther o aprendemos de Esther, el versículo, y ciertamente yo les ocultaré? Eso está en Deuteronomio 32:8, que habla del ocultamiento. En hebreo, yo les ocultaré, se dice astir, que comparte la misma raíz del nombre Esther. Astir, Esther nos habla de ocultamiento. Como está escrito, sin embargo, yo les ocultaré mi semblante en ese día a causa de todo el mal que han hecho al volverse hacia otros dioses. El Yalkut Joseph 5815 dice que algunos lugares se acostumbra a usar disfraces y máscaras, pero está completamente prohibido el hombre, está prohibido que el hombre se vista de mujer y viceversa, y que la mujer se vista de hombre. Y esto también aplica a los niños, y y así es la opinión de la mayoría de los poskim. Bien. Al finalizar Purim es bueno recordar a las personas que reciten la plegaria de la noche, de fila de Arbit,
ya que muchas veces por tomar vino u otras bebidas alcohólicas pueden quedarse dormidos y no recitar la oración de la noche. Muy bien, hasta aquí ha llegado la clase de Alajá de Purim. ¿Comentarios? Dejo abierta la ventana. Si alguien tiene dudas o quiere comentar algo. Tenemos el ayuno, Tanit Esther. Tenemos la Megilá, la lectura, que se hace 2 veces. En este año, el lunes en la noche y el lunes en el día. O sea, el martes en el día. Está la donación de los 3 medios shekel que se le da a los pobres. Está también eh, en lo que se da de regalo, que son las 2 comidas a un amigo. Y también el banquete. El banquete. Esos preceptos tenemos en cuanto a Purim, o esas actividades, acciones. ¿Quedaron claras? Uri, Nelvi, Milena, Manuela, Esther, Eliana, Caro, Amelia. Maestro, Sí, Shalom. sí. Shalom. Sí, y yo creo que yo estaba pensando, bueno, nunca lo había visto así como usted ahora lo está enseñando esta fiesta de Purim. Siempre lo he sabido nomás, sí, pero no así profundizar de esta manera todo lo que uno tiene que hacer en Purim y eso de emborracharse. Y me hacía eco esto porque la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, y en este tiempo, en esta fiesta, a uno se le permite hasta perder la noción de emborracharse. Y yo creo que es la prueba más grande para que tú no pierdas del todo la noción. Que no, porque los borrachos, como usted decía, por ejemplo, tomando, ya no es la misma persona. Ya uno, no sé, pues, algunos se quedan dormidos o algunos empiezan a hacer sus maldades. Entonces, yo creo que esta es la prueba más grande para nosotros, los seres humanos, no perder la noción de lo que es nuestra realidad, nuestra esencia misma. Así que eso me hacía... Claro, lo otro también hay que considerar el concepto borracho. Borracho es una persona que constantemente está bebiendo alcohol y constantemente se pasa de los límites. Pero aquí es una vez al año que se permite, que es exclusivamente en Purim, o sea, todos los demás días del año, en las fiestas que sea o en Shabbat, no está permitido emborracharse. Borracho es una persona que constantemente lo hace, ¿ya? Que constantemente se está embriagando. Entonces, esa persona no tiene acceso al mundo espiritual. Entrar al reino se refiere no tener acceso al mundo espiritual, al reinado divino. Eh, pero como dijimos, o sea, está permitido, pero no que la persona sea de los límites. Si ya le está dando sueño, mejor que ahí pare. Hasta ahí llegó el tema. Tampoco es en exceso para que la persona no pierda la cordura.
Obviamente, obviamente que si hay una persona, porque, bueno, yo no sé cómo serán los pueblos judíos, pero si hay una persona que a lo mejor tiene problemas con el alcohol, es mejor que no lo haga, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los no judíos, la mayoría de los no judíos pueden tal vez haber venido de un trasfondo de alcoholismo. En ese caso estamos hablando de otra cosa. Pero consideramos dentro de las personas que estamos aquí, de los estudiantes, considero que son todas personas sanas y que son cuerdas. Bueno, más allá los desconozco cómo son en sus casas de algunos, pero estos son las aplicaciones. Muy bien. Nelvi había levantado la manito, ¿no? O extendió el micrófono. ¿Cómo está, maestro Chalón? No, sí, Sala. recordando aquí sobre la bebida, nosotros cuando tenemos fiestas con nuestro maestro, todo el grupo de la yeshiva, tomamos bastante y todo el mundo anda alegre, pero, o sea, todo el mundo sabe sus límites, pues. No andamos ni faltándonos el respeto, ni diciendo cosas que no tenemos que decir. Todo el mundo bebe y cuando ya todo el mundo conoce su límite, bueno, ya todo el mundo listo, se despide y cada quien para su casita. Pero todo tranquilo. Entonces me imagino aquí, si en Purín puedes tomar, pero sabes que cómo puedes tomar. Bueno, la clase está muy hermosa. Quería preguntar. Sobre la parte de las bendiciones, hay dos bendiciones que se recitan de día y una sola de noche, porque son tres bendiciones, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Las bendiciones porque son dos lecturas, ¿ya? Se lee dos veces la Ajá. Megilá, uno en la noche y uno en el día. O sea, en la noche del lunes en este año y en el día el Ujú. martes. En la noche se Ah, hacen entonces, tres bendiciones y el día que sigue se hacen dos. Pero eso es cuando una persona tiene un rollo pergamino de piel eh, de una Megilá. Si lo tiene impreso o de un libro, se realizan solamente dos bendiciones. y cuando tenemos así, la tenemos impresa, Dos bendiciones. La tercera no se hace. azul. Y entonces esas dos bendiciones, ¿en qué día es? El lunes en la noche y el martes en el día. Bueno, Ya tienes toda la noche para leer yo, la Esther hasta antes que llegue el alba. Y durante el día ajá, hasta antes que oscurezca. durante el día Antes que oscurezca. A la debemos. inversa. Ah, ok, ok, está bien. Bueno, Ya la muchas mayoría lo hace gracias, en la maestro. mañana. Ya lo puede hacer en la noche, cuando lleguen las estrellas. Y también lo puede realizar en la mañana sin problema. Ya, ya, gracias. Con gusto, Nelvi. ¿Alguien más? No se olviden que todas estas acciones, ayuno, acciones de darse de acá, de fomentar la amistad, estas acciones derriban decretos. Primero, ayudan a trabajar nuestro ego, hacen vencer la fuerza de nuestro ego y también anula decretos. Si hubieran malos decretos para la vida de una persona, todas estas acciones ayudan a anularlos, como sucedió en los días de la reina Esther. Cuando ayunaron y dieron sed acá, pues el Creador cambió los planes y el destino. Todas las demás están bien. Amelia, Milena, Uri, están calladitas ahí.
Sí, maestro, yo quedé muy clara. La explicación es bastante clara. Muy bien, Mile. Sí, señora, asimilando todo, pero bien. Muy bien, gracias, maestra. Con gusto, Esther. Carito igual estaba ahí, Carito de México, no la había visto. Igual yo estoy clara, asimilando, como también tuve la oportunidad del año pasado, pues, celebrarlo, pues, estoy clara. Muy bien, Amelia. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les conceda un buen día. Les deseo Shabu Tov, una buena semana. Que el Creador les dirija sus vidas y que tengamos toda una fiesta de Purim, ayer, y podamos disfrutar de la alegría y de los milagros del Creador. ¿Ya? Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, Shavuot a shalom, todos. maestro. Shalom, maestro, Shavuot para todos. Amén.